Y nos quedamos en manos de Clara, que bueno, ya se van a enterar. Tenemos una larga historia juntas. Bueno, dos cosas voy a decir Sí, solo para que se rían. dale. Una es que yo no puedo pensar en la Ilíada y en la Odisea sin escuchar la voz de Clara, porque en la época en que estudiábamos juntas el profesorado de letras, nos leíamos mutuamente, un rato leía uno, un rato leía otra, y para mí esos dos libros tienen la voz de Clara, que es muy expresiva, y siempre me acuerdo de eso. Y lo otro es que nos fuimos de luna de miel juntas. Yo Es me casé verdad. varias veces, una de las veces fue en Grecia y Clara vino y nos subimos 5 de luna de miel. Así que bueno, 5 de luna. ya les conté Sí. que tenemos varios secretos juntas. Así Bueno, sí, que quedamos encantada. en tus manos. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien, me tuve que mudar de lugar en la casa y acá mi wifi, como dicen en España, es un poco débil. Entonces, por ahí se me entrecorta incluso cuando estoy escuchando, pero creo que ojalá salga bien. Bueno, sí, mi nombre es Clara y es verdad que soy un poco histriónica, entonces eso no ha cambiado. Cuando leíamos la Ilíada, la Odisea, yo todo lo actuaba, le ponía distintas voces, porque además si no era como un poco contundente, ¿no? Vamos a decirlo. Muy interesante, pero son libros contundentes, por poner a un adjetivo. Y, y así que por eso, bueno, me imagino que a Romy le ha quedado ese recuerdo, ¿no? ¿Cuántos mates hemos compartido ahora que te veo con el mate ahí estudiando? Y creo que me imagino, bueno, salvo algunas personas, sí que hay muchos argentinos que estarán ahí también compartiendo el mate virtual. Y bueno, me ha tocado hoy bueno, voy a hablar tratando de no cortar. Si pueden, pónganse en mute, porque así no entran sonidos de fuera. Y después ya cuando abrimos el micro, nos vamos compartiendo. Bien, yo creo que acá en general, por lo que veo, todos conocen más o menos a Romy, conocen su historial, vamos a decir, pero bueno, hablando justamente de la Ilíada y la Odisea, y también de lo que hoy nos convoca, ¿no? La elegida del mar. A mí, desde la primera vez que lo leí, se me vino a la mente realmente el tema de Campbell, del viaje del héroe, ¿no? Y las pruebas y todo. Enseguida como que resoné con eso. Y además, enseguida, como la conozco también a Romy, que de hecho nos conocemos desde 1996, hace un montón, eh, también hice como este paralelismo en su propia vida, ¿no? Porque Romy realmente ha sido el viaje de la heroína, vamos a decir, porque ha pasado un montón de pruebas, un montón de escenarios. Em, Siempre se suele hablar, ¿no? Últimamente bastante, además, de que en este viaje del héroe de Campbell nunca entran mucho las heroínas, porque de hecho en toda la mitología hay muy pocas heroínas que siguen este esquema, ¿no? Siempre los roles femeninos han estado ahí para echar mano o tirarle un cable al que luego va a ser el héroe para que el héroe masculino pueda completar su viaje realmente. Y sin embargo, siempre que pienso en la vida de Romy, que ha pasado, bueno, yo la conocí en Neuquén, justamente bailando tango en realidad, en otro de sus escenarios, en otras de sus vidas, como profe de tango. Después sí que estudiamos juntas letras y de ahí que viene que tuviésemos que leer en voz alta la Ilíada y la Odisea. Después se fue a vivir, bueno, dentro de Argentina también vivió en Mar de Plata, escenario que aparece muchísimo en la elegía del mar, bien lo vimos. Luego estuvo en Grecia, de repente un día, porque cada tanto perdíamos el hilo y volvíamos a encontrarnos y de repente un día me dice que está a punto de terminar su carrera de psicóloga, ¿no? En psicología, es como, Dios mío, pero es verdad, realmente tampoco me terminó de sorprender. Le pega totalmente estar en el tema de la psicología. Y bueno, de hecho que hoy trabaja, ¿no? Con personas refugiadas, con traumas severos y demás. También que ha estado en África haciendo voluntariados. Yo no sé, sé que se me escapan un montón de cosas, pero siempre que pienso en Romina, mi amiga y la escritora de este libro, pienso un poco en esto, ¿no? La odisea de su propio viaje, pero cómo ha sido la protagonista, ¿no? Sin cederle el poder a nadie.
Esto lo admiro profundamente de Romy. Hablábamos ayer un poco con Romy como afilando el Zoom para hoy y salió ahí a colación el mito de Teseo, ¿no? Y Ariadna, de cómo Ariadna, que es la que tiene la solución para poder salir del laberinto, en realidad su conocimiento va y se lo deja a Teseo y le explica cómo salir del laberinto y finalmente es Teseo quien termina de cerrar el círculo del héroe, ¿no? Podría haber sido ella perfectamente la protagonista y bueno, un poco este es el paralelismo que quería hacer, que Romy ha sido y es, ¿no? Como una gran protagonista en su vida. Y lo mismo siento que sucede con la elegida del mar. Y de hecho, para no extenderme demasiado, porque sé que todos hemos leído el libro y que seguramente tenemos muchas preguntas muy ahí para interpelar a Romy, que es lo que queremos hacer hoy, ponerla muy incómoda. Nah, mentira, Romy. Pero bueno, todas las preguntas interesantes que vendrán a continuación cuando podamos abrir el micro, a mí esta parte de la página 127 es como un poco la que más me termina de cerrar en este esquema de el viaje de la heroína, ¿no? Dice así, todavía soy aquella que el mar eligió para regalarle una historia sin final, porque aprendí que la ausencia y la incertidumbre de una desaparición no se terminan nunca, son heridas que no cierran, y uno debe aprender a vivir con ellas y a sobrellevar el dolor. Sin embargo, también soy otra, la que se animó a cruzar los mares, a insistir contra toda esperanza, a preguntar sin saber la lengua, a buscar respuestas y a buscarse. Esa es la que vuelve, la que encontré en el camino, una que ahora sí sabe, una que puede sentir y que quizás se atreva a querer. Para mí esto es como el súper cierre porque sintetiza todo lo que ha pasado la protagonista, que para mí la clave de todo esto es la gran pregunta de qué haríamos nosotros en el caso de estar en una playa, ¿no? Ante el mar, como la protagonista, y ver una botella con un mensaje adentro. ¿Pasaríamos por todos estos vericuetos de no parar hasta recomponer ese mensaje, no parar hasta encontrar el destinatario de ese mensaje, no parar hasta hilar cada vez más fino, más fino, más fino, más fino, como sucede en la novela? ¿O realmente lo dejaríamos en una repisa como adorno, sin más? Son como las grandes preguntas existenciales de la vida detrás de algo que parece simplemente anecdótico, ¿no? Justamente uno de los comentarios de Fernanda Frías, creo que era, ¿no? Que Trías. hablábamos también. ¿Cómo, Fernanda Romy? Trías, con T. Trías, Ujú. conté, que comenta un poco esto de hasta dónde uno está dispuesto a escarbar o conocer la persona amada o el otro, ¿no? La otredad que tenemos enfrente. Y bueno, también un poco para cerrar la parte de cómo estoy yo involucrada en este libro, es porque realmente yo nací en Estocolmo y soy hija de padres exiliados y mis padres salieron de Argentina precisamente como se narra en el libro. Es decir, un poco la anécdota, sé que ha inspirado a Romy, que yo se la he contado varias veces, ¿no? Entonces yo soy hija del exilio, con todos los temas de identidad que eso ha traído, que también aparecen muy reflejados, creo, en el libro, desde muchos ángulos, ¿no? Porque Romy habla de esas primeras impresiones de una persona de Sudamérica en Europa, por ejemplo, sea en el exilio o en otro marco también, pero aparecen los temas de identidad, los choques culturales y sobre todo para los argentinos, a lo que no podemos, digamos, dejar de mencionarlo y hablar, que está en el párrafo que acabo de leer, que son los desaparecidos, la figura del desaparecido, ¿no? Esa ausencia que queda ahí, em, que es tan terrible, porque volviendo al tema de la mitología, ¿no? No es casual que en toda la mitología de todas las culturas de todo nuestro planeta, los ritos del duelo cuando un ser querido muere sean tan importantes, sea de una forma o de otra, ¿no? Desde los vikingos hasta las sumerios, la Mesopotamia, todos. Entonces, bueno, tener de repente una figura como el desaparecido
mueve cosas adentro que perfectamente pueden activar ese resorte, ese muelle, como dicen aquí en España, para que una persona haga semejante viaje como la protagonista de La Elegida del Mar, para poder saber más. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los protagonistas de esta historia, no? Entonces, de repente eso es lo que a mí me parece tan magistral de esta novela, que algo que parece anecdótico, que va a ser algo, qué sé yo, superfluo o hasta una ficción de piratas, porque de repente uno que piensa, un mensaje en una botella en el mar, una novela de aventuras de piratas, y termina dándote este giro que uno se queda como, no, la historia venía por otro lado. Y madre mía, qué lado tan fuerte para no solo los argentinos, ¿no? Sino cualquiera que haya pasado este tipo de situaciones políticas o económicas, porque exilios hay de muchas maneras. Y bueno, la violencia lamentablemente la tenemos también ahí a flor de piel estos días más que nunca, ¿no? Pero bueno, no me quiero poner demasiado pesimista con el panorama actual del mundo y sí que quiero leer una cosita que me gusta mucho de Doris Lessing, que también la tenía cuando en otra ocasión en Granada presenté el libro de Romy también, porque no sé, me parece que viene muy a cuento. Intento ver a mis yos del pasado como podría serlo otra persona. Me convierto en esa otra persona y al momento me veo inmersa en una ardiente batalla de emociones. En La Elegida del Mar nos encontramos con personajes auténticamente humanos que exhiben valentía, cobardía, aman, traicionan, pero que sobre todo desean vivir. A medida que Soledad avanza en su búsqueda casi detectivesca, nosotros también vamos a ir formando nuestras propias hipótesis como lectores. Y juntos viajamos al pasado, cruzamos el Atlántico y como ella, como la protagonista, regresaremos transformados porque todo viaje y toda búsqueda deja una huella. Volviendo al tema del viaje, la heroína y demás. Y ahora me gustaría simplemente cerrar esta pequeña introducción con una pregunta que le quiero hacer a Romy con respecto a su cocina literaria, vamos a decir, es decir, a la escritura como algo más práctico. Y creo que una vez que le demos la palabra a Romy, abrimos ahí micrófono para quien quiera ir haciéndole preguntas sobre este proceso creativo, ¿no? Hablamos de las vidas mamushka, así le digo yo a Romy, porque uno abre una y siempre adentro hay otra y otra y otra, pero para mí una de las grandes combinaciones que la veo muy patente en La Elegida del Mar es esto de la psicóloga y la escritora, ¿no? Me parece súper interesante en ese sentido los personajes y sus propios mundos internos, sus propios mambos, como decimos en Argentina, ¿no? Y que los hacen tan completos. Entonces la pregunta un poco es así, como en tu experiencia como psicóloga y como escritora, ¿cómo percibís este acto de escribir en cuanto a proceso de desnudarse emocionalmente y psíquicamente, donde lo autobiográfico se filtra siempre, a veces incluso de maneras casi inesperadas, ¿no? Ayer comentábamos con Romy que cuando uno vuelve a leer de repente su propio material escrito, dice, se ha filtrado de mi autobiografía, incluso más de la cuenta, de dónde, de repente uno recuerda que esto era parte de la vida de uno también, aunque cuando lo escribió no estaba pensando en ese recuerdo ni mucho menos. Entonces, ¿considerás que esta conexión entre la escritura y el autoconocimiento puede servir como un medio terapéutico para quien escribe o explora y puede develar partes de uno mismo en estas narrativas, incluso partes que inicialmente no se pusieron en la narrativa de manera consciente? ¿Trabajás la escritura así, digamos, te parece como terapéutica siempre? Esto un poco va de la mano de la típica pregunta que igual te la quiero hacer, aunque sea típica, de cuánto de autobiográfico hay en Soledad. Cuántas cosas personales se han volcado ahí. Seguro más de lo que yo me doy cuenta, ¿no? Y ustedes que todos me conocen de alguna manera, seguramente lo saben. Me parece que hay, bueno, tu pregunta era amplia y hay como muchas cosas, muchos aspectos
de la respuesta, digamos. En principio, empecé a escribir, bueno, yo había escrito de niña, ¿no? Y después, bueno, seguí haciendo mi vida como, como bailarina de tango, seguí por otros lados, luego estudié psicología, fui por otros caminos. Y me vine a Grecia, luego de Grecia a Alemania, y en algún momento sentí que estaba perdiendo mi idioma, sobre todo en la etapa en Alemania, cuando me parecía que no aprendía el idioma nuevo y estaba perdiendo el mío porque me olvidaba de cómo decir, cómo se dicen ciertas cosas y no encontraba las palabras, y no encontraba mi forma de fluir, de expresarme. Entonces ahí es donde volví a los talleres de escritura y empecé otra vez con esto de, bueno, a ver, empecé a leer otra vez a literatura y a escribir. Y ahí fui descubriendo esto mismo, ¿no? Porque estaba como esa necesidad de expresarme muy a flor de piel y no sabía qué era lo que tenía que sacar, ¿no? Escribir sobre qué, esa era la pregunta, ¿no? Quería escribir porque quería ejercitar el idioma. Y después, bueno, de mucho jugar en los talleres, lo que pensé es, bueno, muchas veces se dice, ¿no? Entre los escritores que uno tiene que escribir de lo que sabe o por lo menos de lo que le es familiar, porque si no tiene mucha distancia con eso, probablemente lo que construya no es verosímil. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿en qué me parece que puedo contribuir yo, ¿no? Eh, al mundo de la literatura. Y creo que eso fue juntando una cosa con la otra, fue juntando de alguna manera mi visión del mundo, mi experiencia a través de lo laboral, fue juntando también mi curiosidad por todo lo humano, mi interés por todo lo humano. Y además pensé que todas estas historias que voy juntando, porque hace ya 25 años que trabajo con migrantes y con refugiados, o sea, es mucho, son muchas historias. Y es mucho, ¿cómo decir? Roller coaster de emociones, ¿no? Porque las historias son duras, son fuertes, dejan mucho. Lo que se me ocurrió es eso, tengo que poder sacar eso y usar este material y usarlo desde este lado, del lado que yo conozco, ¿no? Porque me parece que son historias súper interesantes y que no todo el mundo tiene acceso de la manera en que yo tengo a estas historias, ¿no? Porque es muy desde adentro. Y bien, no sé por qué, pero creo que entre eso y lo otro, em, y mis propios intereses y lo que yo traía, ¿no? Mi bagaje de la historia argentina y de las cosas que yo sentía frente a la historia argentina fueron como uniéndose y así salió la novela. Así que creo que hay mucho de proceso, además de lo de catártico, de un proceso catártico, pero hay mucho de procesar cosas que uno tiene dentro, sacarlas de acá donde son una cosa indiferenciada, volverlas un objeto para poder mirarlo, para poder reflexionar, para verle las distintas aristas y luego volcarlo sobre el papel de la mejor manera que uno puede, ¿no? Desde la sensibilidad propia. Así que, por ejemplo, eso es una manera de objetivizar lo que uno siente, lo que uno ha vivido, y la sensación es de estoy ordenando mis ideas, mis sentimientos, mis experiencias. Y sin duda genera una sensación em, de alivio haber sacado todas estas cosas. Y me parece que, bueno, por eso yo soy traumaterapeuta, trabajo con gente traumatizada. Una de las terapias más adecuadas es la narrativa. La terapia narrativa, lo fundamental de la terapia narrativa es que reconstruimos, bueno, una cosa es que en el trauma lo que hace es fragmentar la experiencia traumática y la historia de uno. A través de esta terapia lo que hacemos es reconstruir una narrativa completa, una narrativa que tiene todo, que tiene todos esos fragmentos que se han ido separando. Los volvemos a juntar y eso tiene una sensación de completud. Está toda mi historia aquí, estoy toda yo, estoy con mis sentimientos, mis pensamientos, con todo. Así que eso lo veo también como algo que sucede. Y aunque uno no quiera, porque yo estoy convencida de que aunque decida, no voy a escribir nada autobiográfico, todo lo que salga va a ser autobiográfico.
Claro que la historia de Soledad no es la mía, pero hay muchísimos retazos míos en esa historia y muchos son conscientes, como por ejemplo el haber elegido Mar del Plata, que es una ciudad en la que yo viví, una situación en la que yo viví, esto de pasar hambre, yo sé lo que es y me pasó en Mar del Plata. O sea, he utilizado cosas que son reales también para hacerlo más verosímil. El viaje a Suecia, ¿no? Ese viaje a Suecia que está acá, lo hicimos juntas con Clara, de hecho, a su casa, la casa de su padre. Así que Clara conoce todo esto. Pero recuperé esa visión, entonces tenía 20 años, 21, 22. Entonces es esa visión fresca, ¿no? De todo lo nuevo, que ahora ya no la tengo, pero recuperando eso. Así que creo que sí, que uno recupera muchos pedacitos de la historia de sí misma y sin duda cada vez que escribimos, que usamos ese material, estamos haciendo un proceso distinto y lo contamos de otra manera y eso tiene que ver con el momento de la vida en el que estamos. Pero sí es verdad que se me escaparon un montón de cosas que después las descubrí y otras, quién sabe, quizás las descubra más adelante. Bueno, después les voy a contar lo de quién es Fernando, si quieren saber. Queremos saber. Bueno, no sé si te contesté a la pregunta, lo que quedó colgando, me lo podés Sí, sí, recordar. me siento súper respondida a la pregunta. Me encantó la parte de cómo pudiste sintetizar que un trauma fragmenta y cómo la palabra y la narrativa te reúne en esta soy yo, esto siento, esta es mi identidad. Me parece súper enriquecedor esa respuesta que diste. También pienso esto, ¿no? Como que ponerle palabra a las cosas te ayuda a una estructura, si no, toda nuestra historia o nuestras experiencias se vuelven un poco una ameba y en cambio, donde uno lo puede nombrar como es, bueno, ahí viene la estructura y lo puedo trabajar desde otro lado. Y también pienso que esto sucede incluso cuando alguien nos cuenta una historia, ¿no? Y de repente uno dice, yo quiero escribir la historia de esta persona porque es que es tan eh, tremendo lo que me está contando que necesito ponerlo en un personaje, en una vivencia. Creo que también ahí, ¿no? Hay una narrativa que termina siendo terapéutica para uno y para el entorno, ¿no? Meterse así en la psicología de los personajes. Después lo que siento, hay otras cosas que son biográficas pero no autobiográficas. Por ejemplo, lo que sucede con los barcos. Esta historia de que hay dos barcos que están unidos por una soga en medio del temporal y se tiene que cortar esa soga para que por lo menos uno se salve. Esa historia me la contaron y pasó en Mar del Plata. O sea, no así, pero alguien me contó, que era marinero en esa época, me contó esto y a mí me pareció como qué decisiones tremendas, lo que yo llamo decisiones imposibles, ¿no? Y sin embargo a veces hay que tomarlas. Esas son creo que en la novela también hay un poco de esto, de las cosas que a mí me choquean, de las cosas sobre las que me pregunto y lo que hago es como extender la pregunta, ¿no? Porque no hay una respuesta, en el libro tampoco, ¿no? Pero poner esta pregunta, ¿qué hacer en una situación como esa? ¿Cómo sentimos, cómo estamos? Y como ese hay otras cosas, ¿no? Que tienen que ver o con historias que yo conozco de cerca o no tan de cerca, pero que van agregando elementos a la historia total. Bueno, y la verdad es que es de mis primeras veces aquí en Zoom y no veo si hay una herramienta como para levantar la mano o eso que quizás Sí, sí, otros hay. la hay. Yo es que no la estoy encontrando. O quizá puedan directamente hablar, ¿no? Me O parece si que quieren abrir micro y abrir, porque aquí es donde veo que Teresa quiere hablar. Ahí, con un Tere, montón de... por favor, está ahí. queda claro. Teresa. No, Sandra, solo era que estaba intentando hacer lo de de Zoom o sea, lo de la manita para decirte cómo, pero bueno, pero sí, nada, encantada, yo hablo. Eh, bueno, pues enhorabuena, Romina, y enhorabuena Clara, por esta introducción tan fantástica que has hecho. Eh, lo que yo, una de las notas que yo tenía aquí está conectada con la pregunta que te ha hecho Clara. En parte la has contestado, pero bueno, por soltarlo. Yo me preguntaba cuánto, leyendo, yo conozco a Romina no tanto como vosotros, ¿no? La conozco además casi siempre en Zoom, aunque nos hemos visto en Madrid a través de los talleres de escritura y tal. Pero yo sí, en lo que yo conozco de Romina,
yo sí he visto, por ejemplo, escenarios, que ahora lo estabas comentando, ¿no? Mar del Plata y Suecia, que yo sabía de ese viaje porque nos conocimos en Madrid, claro, habré caído en una feria del libro, creo recordar, ¿no? Entonces, yo veía pues escenarios, por eso las ubicaciones, escenarios que sabía que habían formado parte de tu biografía. La primera pregunta era, ¿cuánto hay de ti en Sole? No tanto autobiográfico, ¿no? Yo creo que al final, o sea, aunque escribas del siglo XVI o escribas lo ubiques en el año 3014, escribir es creo sobre todo una mirada, ¿no? Entonces nuestra mirada está siempre en lo que ponemos y de alguna manera lo que estabas diciendo, ¿no? Filtramos nuestra vida. Pero sí me interesaba cuánto hay de ti en Sole, aparte de esas ubicaciones y esas experiencias. Y luego también me quería, si nos podías hablar un poco del proceso creativo de esta novela, porque yo he conocido entiendo que la novela es anterior a los talleres de Clara, he conocido una escritura de Romina mucho más juguetona, mucho más excesiva, y me ha sorprendido, esta es una escritura muy clásica para la Romina, que yo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Muy de viaje de la heroína y demás. Pero me ha sorprendido porque la Romina todos vamos a la Romina que yo conozco, la escritura de Romina es mucho menos clásica, diría yo, mucho más expansiva, como en ebullición. Pues, quería que me hablaras del proceso creativo de esta novela en concreto, vamos, lo que quieras compartir con nosotros, porque me da mucha curiosidad en ese cambio que todos vamos cambiando, lógicamente, en la vida, pero a mí me ha sorprendido el cambio en tu escritura y me suscita curiosidad el proceso creativo de la novela. Ujú. Gracias, Tere. Bueno, empezó de una manera nada planificada. O sea, si yo después empecé a escribir de otra manera, pero es verdad que entonces, y mira, están Juan y Susan que no me van a dejar mentir, porque Juan no sé si ha leído desde el primero, ¿sí? Creo que sí, ¿no? Sí, Lo sí, he esa co- era, perdón, era una de las preguntas que yo iba a hacer de también, si en el momento que íbamos leyendo por entregas ya la tenías toda pensada o al menos esquematizada o algo, pero bueno, ya mejor le contestas a Teresa y ahí, Y ahí te presenta. enteraste. Sí, Pero es que Juan estaba en el taller cuando yo empecé a escribir esta novela. O sea, empezó como entregas de taller. Una vez al mes teníamos una entrega de taller. Y entonces empezó como, bueno, la punta de la historia, ¿no? Leí un artículo sobre alguien que encontraba una botella con un mensaje y dije, bueno, es un poco un clásico, pero me gusta la idea de todo lo que esto genera, ¿no? Entonces empecé con un primer texto, segundo y tercero, como que se me alargó. Y después, durante 3 meses estaba con eso. Y entonces dije, bueno, y capaz que da para más y lo seguí. Por eso tiene una estructura medio extraña, porque es como que yo me fui, no sé si convenciendo de que la historia daba para más. Entonces se va como desdoblando. Si han tenido esas sensaciones es porque es así como fue sucediendo. Se me fueron ocurriendo cosas y fui poniendo cada vez más cosas mías. Entonces hubo un primer proceso de escritura que fue un capítulo por mes, porque era, o 2 capítulos por mes, o sea, a veces depende del largo del texto, durante un buen tiempo, porque la novela tiene 21 capítulos, ¿no? O sea que duró bastante tiempo. Y después hubo un proceso largo de reescritura en el cual Susan me acompañó. Así que Susan conoce la otra parte. Y ahí sí hubo un proceso de ver qué más, qué falta acá, ¿no? Pero qué falta en el sentido de qué más hay que contar para que la historia se cuente, ¿no? Porque salió un poco así como de forma muy instintiva. Creo que debe tener que ver con esto, de que uno tiene muchas cosas para sacar, ¿no? Y cuando de golpe abre ¿no? La caja de Pandora, sale de todo y después hay que ordenarlo. Y eso es lo que hicimos juntas con su... Y luego, bueno, a medida de... Sí tuvo varias reescrituras, lógicamente, donde fui modificando cosas. Incluso algo interesante es que Clara eligiera ese texto que leyó, que es el primer final de la novela en realidad. En algún momento había decidido dejarlo ahí
Y después lo seguí, pero fíjense que quedó como, ahí tiene una sensación de cierre y es porque realmente tenía un poco esa función. Y después dije, no, pero acá, ¿no? Faltan más cosas o todavía quisiera más. Y entonces así siguió. Así que fue medio sin, bueno, en algún momento sí planifiqué un poco más, pero en general salió de una manera muy fluida en ese sentido, ¿no? De la historia se fue desarrollando sola, desenvolviendo sola. ¿Qué es lo que, y por eso lo que hay de mí lo fui descubriendo después, porque no lo fui haciendo a propósito, o por lo menos no todo. Sí, claro que dije, bueno, Mar del Plata va a ser acá, Estocolmo, porque conozco la ciudad de Estocolmo, Madrid, porque conozco Madrid, y no, no me va a salir cualquier cosa, sino voy a describir. Y además porque la había visitado en un momento histórico que es más o menos paralelo al que estamos contando en la novela por allá hace, bueno, ya tengo 50 cuando él tenía 20 y pocos, así que hace mucho tiempo, era, todo eso era distinto. Pero em, creo que hay cosas que salieron solas y otras cosas que sí, las fui planeando para usarlas, ¿no es cierto? Para dar credibilidad a lo que estaba escribiendo y además para poder ilustrar bien, esa era la idea, ¿no? Contar una historia que sí conozco, o por lo menos moverme, que mi personaje se moviera en espacios donde yo me siento cómoda, podría sentirme cómoda. Em, Así que salió así, más o menos como que fluyó. Y lo otro, ¿qué más de mí? Bueno, hay muchas cosas que no tienen que ver con mi historia. Yo no he tenido problemas con el peso, ahora recién a los 50, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como es el caso de Sole o ese tipo de complejos en mi vida han sido distintos. Hay cosas que de la formación de personaje que tiene más que ver con las historias que escucho y las cosas que observo que con la estructura real del personaje. Ella es un poco tiene un poco de TOC y yo lo que menos tengo es TOC porque soy una desordenada tremenda. Así que no podría ser. Entonces, por ejemplo, le puse otras características que no son mías, pero sí que hay muchas cosas que fueron apareciendo y yo creo que en lo que más me veo es en esa curiosidad. Eso de que de golpe aparezca una historia y tenga una curiosidad total y un interés total. O sea, eso es creo que por lo que amo la literatura, por lo que amo la psicología, sobre todo la psicoterapia, por lo que me meto lo que más me gusta es meterme en el mundo subjetivo de otra persona que está frente a mí, para tratar de entender de qué va esto, cómo funciona. Creo que eso es lo que pasa. Y llevarlo al extremo, ¿no? Acompañarlo en todo el viaje. Eso es lo que hace Soledad aunque sea una carta, es algo abstracto, pero hay alguien, hay una historia, una persona ahí. Me parece que eso es en lo que más me veo. Y ahí está mi querida amiga María Claudia, que está de Colombia, ¿no es cierto? Y ella también es psicóloga, así que seguro tiene algo que decir al respecto. Em, Creería que eso, pero sí, siempre hay otras cosas, ¿no? Otros detalles que van apareciendo. Muchas gracias, Romy. Sí se nota lo de la profundidad psicológica del personaje, se nota mucho, claro, como no podía ser de otro modo. Gracias. Ay, creo que lo que decías, Tere, de la evolución, es que es la evolución, creo. Que cada vez, no sé, a medida que voy escribiendo más, leyendo más, metiéndome más en este mundo, me animo un poco más ¿no? a probar cosas o expresarme más. Creo que hay algo que es muy importante para mí. A mí me llevó muchísimos años animarme a decir mi propia opinión sobre las cosas, mi propia visión sobre las cosas. No parece, pero esa es la realidad. Entonces es como que también en la literatura me voy como animando cada vez más, ¿no? A decir mis verdades, digamos. Bueno, ahora entonces viene la pregunta de Alejandra, que tenía ahí Bueno, preparada. sí, primero quería decir que me encanta estar acá para saber más de la historia de este libro tan lindo de Romina y me pareció muy interesante la introducción tuya, Clara, y me encanta porque Romina es ahora mi profesora en el taller de escritura y sabe un montón, la verdad que aprendemos muchísimo, desde abril estamos ahí. Y mi pregunta ya la contestó, porque yo iba a preguntar si realmente había encontrado una botella en la playa y cómo se le había ocurrido escribir esta historia. Así que
un poco ya está contestada. Yo creo que encuentro botellas cada vez que me siento frente a un nuevo paciente, a un nuevo cliente, Ah, qué que, bueno. que me regalan. Y eso es lo que me encanta también de este trabajo multicultural. Yo todos los días tengo gente de todas partes del mundo. Es como que son mundos distintos. Cada vez tengo un mundo distinto en el cual sumergirme y bucear y encontrar esos pescaditos maravillosos, dorados, brillantes y todo eso, ¿no? Así que creo que yo encuentro ese paralelismo, que la botella es eso, ¿no? Y que me Buenísimo. genera tanto interés. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo que te pueda pasar eso con tu profesión. Creo Bueno, que gracias. dentro de toda la dureza que tienen, ¿no? Porque obviamente las historias son durísimas, durísimas, y creo que eso es lo que me mantiene, ¿no? Porque si no sería demasiado. Bueno, por ejemplo, el otro día tengo gente de Gaza, imagínense lo que es la Mm, situación ahora. Uno de mis pacientes viene y me dice, anoche bombardearon mi casa, estaba mi familia. O sea, hay cosas que son impensables, como impensables son las situaciones por las que pasan a veces los personajes. Pero se trata de cómo uno no se rompe, cómo uno genera resiliencia. Eso lo deben haber leído también en el libro de alguna manera, ¿no? Cómo uno sigue adelante cuando uno piensa que no se puede seguir adelante. seguro. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, la que sigue, no sé quién quería preguntar. Cecilia. Bueno, hola a todo el mundo. Bueno, Romy, nosotros te vimos cuando hiciste la presentación del libro acá en Neuquén y bueno, contaste un poco toda la historia. Te volví a ver después en la Feria del Libro, así que bueno, creo que te he hecho una devolución de lo lindo que fue leer tu libro. Primero porque te conozco hace un montón, entonces Éramos ver niños. reflejado tus sueños, claro, en el libro es como re lindo. Y otro porque me atrapó. Bueno, el otro día yo te mandaba fotos, le digo, lo estoy volviendo a leer, lo tenía guardado, lo volví a leer, lo llevaba en el colectivo todo el tiempo, es como me vuelve a atrapar, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, eh, por un lado es eso, ¿no? Saber que hay cosas que a nosotros no nos pasaron, pero que las podemos entender y cómo uno tiene que seguir adelante, que sí, que la tele a veces te cuenta una historia y que la vida es un poco más dura y que a veces nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, ¿no? Mil veces has contado de tu trabajo y la verdad que yo no me imagino lo que es, porque bueno, yo sobre todo trabajo mucho con niños, entonces tengo otra realidad, pero todo el tiempo nos enteramos de cosas y si bien la vida sigue, uno tiene que también ponerse en el lugar, ¿no? Del otro. No todo es color de rosa y no todo es brillos, ¿no? Pero una de las cosas que más me atrapó fue que terminaba un capítulo y algo más pasaba. Yo decía, no puedo parar acá, tengo que leer lo que sigue, tengo que ver qué pasa. Ay, no, y ahora encontró esto, y ahora qué pasa. Entonces, mi pregunta va a esto: ¿vos planeaste generar ese misterio? Como esos que te ponen en los últimos 5 segundos del capítulo, te ponen algo para atraparte y que vos veas la semana que viene el otro, ¿no? ¿Vos lo planeaste así? Se dio en esta práctica del taller literario. Bueno, esa es mi mayor intriga, ¿no? Porque la verdad que me tuvo atrapadísima todo el tiempo, no lo podía soltar y, me senté en el personaje de ella, o sea, no porque me identificara con Sole, sino porque podía imaginarme todo lo que hacía y eso es lo que me gusta de los libros, cuando vos te ves recorriendo esos pasos, tomando ese mate, ¿no? Yendo a la escuela a dar clases, bueno, todo eso como que lo viví, y lo entendí, lo pude sentir y me parece que es lo más lindo de un libro, poder sentirlo como tuyo, aunque vos no seas esa persona, ¿no? Así que bueno, esa es mi pregunta. Ujú. Gracias, Ceci. Bueno, el estilo narrativo es el que decimos en Argentina a ras del suelo, ¿no? O sea, es como que vas siguiendo paso a paso lo que va pasando y por la forma que está contando, no te está contando algo que pasó hace muchísimo tiempo, sino que la sensación es que está sucediendo en ese momento. Y eso, esa inmediatez ayuda a construir tensión narrativa, ¿no? Pero además sí, lo que vos decís, esto de generar tensión narrativa, esto de quiero saber qué pasa, tiene que ver con la decisión de a dónde termina este capítulo, ¿no? ¿Dónde decido que termina este capítulo? Y de alguna manera cada capítulo tiene un tema
o algo que sucede que se desarrolla es una unidad, ¿no? Y tiene un final. Y entonces también es como que era la idea de enlazarlo con el que sigue. Entonces creo que si la idea estaba en mente, el final de cada capítulo sí era una decisión pensada, ¿no? Acá lo dejamos acá y seguimos en el capítulo siguiente. Buenísimo. Gracias, Romy. A vos. Creo que me parece que María Claudia estaba. Sí, viene ahora María Claudia, después vendrá Juan. Ahí voy Muchísimas poniendo en el chat. gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Romina, por poder compartir este espacio. Se me está como yendo el internet y volviendo. Pues espero que no se corte ahora. Me Te encanta escuchamos bien. porque pues yo te he leído en otro contexto y me gusta mucho la manera como escribes porque siempre está esa pregunta de qué es ser mujer y qué es ser mujer, digamos, en este mundo y eso me parece aquí muy bien descrito en la manera como realmente Soledad de esos primeros momentos que incluso parecen incluso tan pasivos, como que la vida le va pasando, se convierte en una heroína, ¿no? De toda esta historia, no solo para ella, sino para otros, porque queda muy claro ahí. Para el mismo Andrés liberarse de esa mentira, para Fernando, para Isabel, para Amanda, o sea, como que se convierte en el desencadenante de todo esto. Y veía, me parecía increíble la manera como habías ido hilando las historias, porque al principio todo parece como que va pasando muy rápido, no es la historia de otros y la manera como recoges esa botella que sí pensaba eso, ¿no? Es decir, como psicólogos todo el tiempo estamos recogiendo eso y ya sacando con cuidado con la pincita, pues para mirar a ver qué consistencia tiene el papel y ver cómo se pueden hilar pedazos de todo eso, cómo tú todo eso lo recoges y ya después del capítulo 13 que empieza a ser más la historia de Soledad realmente, que esa que está viviendo afuera, me parece muy hermoso porque es algo que se siente mucho en la manera como lo describes, los momentos, lo que degusta, lo que siente en cada instante y ya se muestra ella completamente empoderada de lo que le está pasando y de lo que está sucediendo. Y te quería preguntar porque están estos personajes que tú dices, la historia se va armando pero claro, aparece en un Fernando que realmente es un personaje irreal que nunca está en la historia, está contado en la historia y a raíz del cual surge la historia, pero no está presente. En cambio, el Andrés sí. Andrés sí porque está encarnado con Soledad y con todo esto que pasa con Andrés. Y luego están por el otro lado Amanda, que está encarnada, es real, aparece y el relato de esta madre tan sometida a una realidad tan dura, incluso en la relación con su hija, y esta Soledad. Entonces me preguntaba si de esta manera simplemente se armaron orgánicamente estos personajes que al final la que resulta siendo la heroína es Soledad, porque Fernando y Andrés, que trataron de ser héroes de alguna manera, pues terminan en estas situaciones, ¿cierto? Y Amanda de otra manera, pero más silenciosa. Entonces me preguntaba si esto lo armas orgánicamente o surgen estos personajes y se arman de esta manera, porque estamos hablando de todo este tema de la mitología de los héroes, porque aquí la que termina al final apareciendo como la que une todos los hilos de estos personajes y liberándolos a todos es Soledad. Ujú. Entonces, quería preguntarte sobre eso, cómo surgen los personajes, cómo se arman solos, cogen voz propia o lo organizas tú realmente para que tenga toda esta forma tan completa y estructurada. Gracias, María Claudia. Bueno, mira, la verdad es que el pasado de Sole, su niñez, su adolescencia, lo pensé después, vino después. Estaba la historia lineal y después, claro, después faltaba de Soledad. ¿Por qué Soledad es así? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué decide? Porque tiene un pasado, como todo el mundo. ¿Y cuál sería ese pasado? Entonces después aparece la madre, después Amanda sí aparecía desde el principio, pero apenas, ¿no? Pero toda la historia de su niñez y su adolescencia la escribí después, en una de las reescrituras. Lo que sí, lo que pasa con Fernando es que él es el desaparecido, es la voz que no podemos reconstruir de ninguna manera, no podemos saber. O sea, es el ausente y aunque, bueno, como mucho está la carta o sus cartas, porque después hay otra carta más, ¿no? Pero es el ausente, es el desaparecido, es la historia que nos queda por contar y que nunca vamos a contar, que nunca vamos a saber qué es lo que pasó. O sea, simbólicamente esa ausencia es la ausencia del desaparecido paradigmático, digamos, ¿no? No sé si te contesté. Que se arman tan
digamos que como que son los dos caras de los personajes, ¿no? Andrés el Real y Fernando el Desaparecido están articulados y Amanda y Soledad también de alguna manera, ¿no? Son como las dos caras. Entonces me preguntaba, era si tú los habías armado desde el principio, si o fueron surgiendo en la historia, como me cuentas que aparece el pasado de Soledad, como una respuesta a algo que se necesita en la historia, o tenías el deseo de contar estos personajes como aparecen allí, darles vida a través de la historia de esta manera, que se reflejan los dos pares de ellos y pues también de Amanda y de Soledad. No, creo que parte era, al principio era como demasiado tácito, ¿no? Y después tuve la necesidad de desarrollarlos más y desarrollar más de la historia. Al principio fue como instintivo, ¿no? Lo que le iba pasando, pero después cuando eso lo hicimos juntas con Su, ¿ves? Su quizá puede decir algo sobre eso, pero fue el reconstruir por qué Soledad es así, por qué toma estas decisiones. Y ahí aparecen estos otros personajes. El personaje de Andrés tiene muchas cosas. Es complejo, es un personaje complejo, es el malo de la película, ¿no? De alguna manera, pero también tiene obviamente sus lados humanos, ¿no? O sea, yo quería que apareciera esto de lo relativo que es, quién es el malo, quién es el bueno, ¿no? De lo relativo que es todo, porque hay un momento en que depende de cómo lo leas, lo podés ver al revés, ¿no? De que fue Fernando el que le complicó la vida, ¿no? Aunque nada justifica, pero mi idea, mi interrelación de esos dos personajes es esa, de que todo es relativo y esa sí es mi experiencia en la terapia. Yo trabajo con traumatizados que muchas veces han tenido que hacer cosas tremendas para sobrevivir. Y esa es siempre una pregunta. Esta pregunta está puesta en la relación de ellos. Esa pregunta de cuáles son los límites, ¿no? De qué es lo que se puede, hasta dónde se puede para sobrevivir, o qué es lícito, ¿no? Había algo de eso en y la relación de Amanda con Soledad es compleja porque tiene mucho que ver con esto de si Soledad no tenía como modelo a su madre, buscaba ese modelo, ¿no? Femenino, de cómo ser mujer para no ser esta mujer que no puedo tener como modelo. Entonces está esto bueno, para mí eso tiene que ver con mis reflexiones un poco sobre las cuestiones de identidad, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, de todas esas dudas que los adolescentes tienen y que muchas veces también se trasladan al terreno sexual cuando quizá no tienen nada que ver con lo sexual, cuando quizá tienen que ver solamente con esto de construir una identidad propia, un quién soy, ¿no? Esa pregunta por lo menos es la que queda. Y tiene que ver sí, con todo esto, con las cuestiones de identidad de género, que me parece que estamos todavía en un proceso de investigar qué pasa con todo eso, ¿no? Todavía hay mucho que buscar. Eso era un poco esta relación de ellas dos. Bueno, vamos a darle la palabra a Juan. Bien, bueno, gracias. Hola, Romina. Bueno, no nos conocemos personalmente, pero sí a través de mucho tiempo hay encuentros virtuales. Un gusto estar con vos y con otros lectores. Juan es Lo un que te... actor fantástico, les aviso. A mí me Bueno, encanta. bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por eso. Eh, lo que te quería preguntar es, ¿cómo hiciste una vez que tuviste todo el material terminado, pero crudo? ¿Cómo fue el proceso de revisión y de edición, por así decirlo? Y si en ese momento vos buscaste como buscar un tono unificador, ya sea o hacerlo todo con un sentido más político o más, no sé, romántico o más, como decía Clara, el camino del héroe o más... no sé, algún tono o quizás en el lenguaje y la forma de escribir que lo fuera unificando todo. Mira, yo creo que en la primera escritura había otro tono y de la reescritura empezó a modificarse. O sea, yo siento que hubo un cambio de tono y ese tiene que ver con el trabajo que hicimos juntas con Su, de releer y de decir, acá falta algo o acá esto no se entiende o acá, bueno, los que escriben saben que la búsqueda del tono es una búsqueda compleja, es difícil, tiene mucho que ver con lo intuitivo, con las sensaciones, ¿no? Que produce la lectura y es muy no sé si abstracto, pero no, es difícil de atrapar, ¿no? Me parece que
es también lo que pasó en la reescritura. Al entrar en los momentos del pasado de la protagonista, se empezó como a profundizar, se hizo como un poco más pesado el tono. Pero como los temas son muy difíciles también, o sea, hay cosas muy duras, yo quería equilibrarlo con el humor. Hay momentos de humor, no sé si logrado o no, pero mi intención fue también irme echando con el humor. Así que está, creo que en el tono apareció esto, sus momentos de más profundidad, de más seriedad, e intercalados con el humor, para no agobiar, ¿no es cierto? Me parece que eso es también importante, ¿no? De ir pensando un poco en lo que pasa en el lector, a la hora de atravesar lo que uno está escribiendo. Em, Así que me parece que sí, que no fue del principio así, porque incluso, bueno, vos te acordarás, teníamos un estilo o buscábamos un estilo muy seco, ¿no? Muy, de decir Sí, tal cual. lo mínimo. Esa era nuestra intención en el taller, trabajábamos sobre eso. Entonces, las primeras versiones estaban como muy despojadas de todo lo demás y la historia requería un peso, por todo lo psicológico que había, requería un peso más fuerte. Entonces ahí fue donde se fue modificando un poco el tono. Muchas gracias. Ah, Bueno, entonces pasamos a Susan. ¿Estaba por ahí? Bueno, yo la verdad es que primero le pido perdón a Romina por haber sido tan incisiva en las primeras lecturas, porque soy bastante terrorífica y, y bueno, realmente me sumergí en La elegida del mar. Ella nunca transigió en cambio de nombre, siempre tuvo muy en claro lo que quería hacer. Y una de esas cuestiones que me sedujo bastante es persistir en lo lingüístico por esta cuestión de que es una persona que está viviendo en otro país y ella quería recuperar la voz, su voz argentina, ¿no? Y dentro de esa voz argentina también teníamos la voz de La carta en la botella, que también le tuvimos que poner una impronta, bueno, de dónde era Fernando, de dónde provenía, así que también él tenía su propio lenguaje. Bueno, todo lo que se habló de la estructura del héroe de Joseph Campbell, bueno, todo se trabajó, pero este, puntillosamente. Romina es una excelente esponja aprendiendo y aprendiendo, y el talento como escritora le sobra. La pregunta mía apunta a esto. Primero te quiero decir, Romina, que el mes que viene de cabeza, ya a partir de lo de hoy, voy a meter en mi taller La elegía del mar, porque cada mes trabajamos un libro diferente, así que el mes que viene será el tuyo y me va a encantar. Aparte, algo sé de él. Y, y en segundo lugar, me parece a mí que, que tú, después de todo lo que he leído, después de la elegida del mar, he leído muchos cuentos tuyos y sí he notado el crecimiento del que hablaba Cecilia, creo, o sea, esa elongación en el lenguaje, y me parece que surge después de tu maestría, de cursar la maestría. Me parece que surgió, que ahí como que despegaste muchísimo. Y la pregunta es esa, si opinás que eso te cambió la visión, cambia la mirada total, del escritor después de pasar por tanto que nos hace leer en las maestrías, ¿no? ¿Qué te parece a vos? yo creo que sí, claro, totalmente. O sea, es todo un proceso de aprendizaje para mí, de descubrimiento, porque yo soy como muy inmadura, muy irresponsable. Para mí la vida es un juego y mientras me dejen jugar me divierto. Entonces, la literatura es eso para mí y es como abrir regalos todo el tiempo, ¿no? Entonces voy aprendiendo esto, ay, me gusta y entonces pruebo y es un poco eso, esa curiosidad de aprender. Sí, claro, como vos decís, que sí trabajo y sí tengo esa idea de,
de querer progresar, de querer avanzar, de poder contar otras cosas de distintos puntos de vista, de jugar, eso sin duda. Y después de la maestría, y bueno, y siempre he estado haciendo talleres y sigo haciendo talleres y quiero seguir aprendiendo, obviamente, todo lo más que pueda. Pero me parece que así lo veo, como eso, como abrir regalos, como recibir regalos con los que puedo jugar, con los que me puedo entretener. De eso va. Y claro, y quizá esto de ver hasta qué punto puedo llegar, ¿no? ¿Cuál de todas estas cosas, cuáles de las preguntas que me hago, de los temas que dan vuelta en mi cabeza puedo ir tratando, ¿no? Puedo ir trabajando. Así que es un poco eso, mi proceso. Bueno, si queda respondida la pregunta, vamos a Erasmo. Sí, bueno, hola, ¿qué tal primero a todos? Y, y bueno, Romina, gracias por la invitación, por estar aquí. Así de que, bueno, como información para todos, tuve la oportunidad también de conocer personalmente a Romina. Vivimos en la misma ciudad, nos dimos cuenta después de varios años y por fin pudimos encontrarnos y tuviste la amabilidad de darme un ejemplar de la novela que la leí. Y bueno, ahorita estoy participando junto con ustedes y me gustaría primero que todo bueno, felicitarte porque la novela me gustó mucho. Algunos aspectos muy positivos, creo que ya se ha hablado mucho, pero lo que creo de que es muy positivo es que has encontrado la largura adecuada de la novela. O sea, creo que no caíste en la tentación, digamos, de extenderla demasiado. O sea, tenías como muy claro la historia que querías contar. Hoy por hoy se habla mucho que las novelas tienen que ser muy extensas, si no, no se venden, o tienen que tener 300, 400 páginas, pero creo de que escogiste la largura adecuada, se lee muy bien y contaste la historia que querías contar. O sea, no caíste en esa tentación y lo veo muy bueno. Aparte de eso, quizás como comentario interesante, creo que se habló durante las conversaciones que todo llega en su momento. Creo que el personaje en el momento de la vida del personaje de Soledad llega justo esta botella, ¿no? Era un momento quizás difícil de su vida y llega justo esta botella que le da como un nuevo rumbo a su vida. Si esta botella hubiera llegado quizás en otro momento de su vida, hubiera decidido diferente. Quizás no seguir la historia porque ella estaba contenta o de otras maneras. O sea, es interesante desde ese punto de vista. Y también lo que bueno, yo soy un cinéfilo, veo muchas películas, sobre todo de películas asiáticas, y me gustó mucho ese tema también, porque a diferencia quizás de las películas occidentales, en las películas asiáticas combinan mucho los temas. Empiezan como drama, terminan como películas quizás románticas o películas de terror en la misma película, que en las películas occidentales no se nota. Y eso me gustó también en la novela, o sea, empieza como algo detectivesco, luego es como algo más un viaje introspectivo, luego hay una historia romántica, claro que se cuenta, o sea, son muchos temas dentro del mismo contexto, que es muy bueno. Y eso me lleva a la pregunta exactamente, con tanta cantidad de temas o diferentes escenas, diferentes aspectos, si en algún momento combatiste con lo que le llaman la página en blanco, o sea, no sabías cómo iba a seguir la historia, dijiste de que eres en sí una persona juguetona con la vida, y a veces escribir es un acto lúdico, o sea, uno empieza como juego, pero termina convirtiéndose como ya en una disciplina, si no, uno no llega al final. O sea, ¿cómo combatiste esa quizás miedo a no saber cómo seguía la historia y en qué momento se convirtió o dejó de ser simplemente como un juego y se convirtió como en una especie ya también de disciplina para completar la historia, completar el libro? Esa sería quizá mi pregunta. Ujú. Bueno, primero gracias, Erasmo, por leerlo y comentarlo. Lo primero es que bueno, lo que se denomina un Bildungsroman. En realidad, si lo pensás en cuanto a cómo va evolucionando la protagonista, hay todo un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento, de desarrollo, y eso tiene que ver con ese concepto del Bildungsroman. Después, lo otro que decías es difícil saberlo. Me dejaste pensando. Em, Me parece que no me pasó. Por empezar, lo del largo tiene que ver con que a mí no me gusta escribir largo y que escribo muchos cuentos. Entonces, no tengo la tendencia a extenderme demasiado, me parece. De hecho, me molesta cuando un texto es moroso. Estoy acostumbrada a leer más, bueno, mucho cuento, pero además,
las novelas muy largas me cansan a mí, así que no le haría eso al lector. Trato de que esté lo indispensable, ¿no? Y sobre todo como lectora me molesta cuando me sobreexplican cosas que yo ya entendí o que no necesito. Ujú, Entonces, uso mucho el concepto de la economía y entonces van saliendo como cosas muy cortitas. No me pasó lo de la página en blanco. No me pasó nunca, no me pasó hasta ahora, desde que empecé a escribir. Y no sé por qué, qué sé yo. La verdad es que yo lo que siento es que denme tiempo y yo me siento a escribir y me pierdo en eso y estoy feliz. Em, Quizá se me ocurre ahora que vos me lo preguntas, me pregunté por qué. Eh, y creo que es porque, quizá por eso de jugar, ¿no? Y por eso de jugar, yo dije, yo no soy no soy muy seria, no me tomo muy en serio. Lo digo jugando también, pero quiero decir, no tengo unas expectativas tremendas de lo que voy a escribir. Entonces no me bloqueo. Voy a aceptar que salga lo que tenga que salir y ya habrá reescrituras por venir. Pero que salga, ujú. que está feo, aunque después lo tenga que tirar. Pero en algún momento, ¿no? Quizá, ¿cuántas veces he tirado los primeros párrafos? De hecho, creo que de esta novela he tirado el primer párrafo o varios también. Después achicaremos, ¿no? Pero la cosa es empezar, ¿no? Entonces creo que no me he trabado, pero justamente por eso, por conservar esa actitud lúdica frente al en el momento de escribir. Ujú. Y si me dejas escribiendo, todavía tengo un montón de ideas que voy gestando, historias que voy gestando en la cabeza, que voy gestando a través de las lecturas que voy eligiendo, las películas que voy viendo, y no, o sea que no, en el momento en que tuviera el tiempo para sentarme a escribir, saldría algo, ¿no? Aunque después tenga que corregirlo. Ok, ¿Te gracias. te contesté? Sí, 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 sí me has contestado, gracias. A vos. Bueno, vamos con Verónica y Silvia. Ahí las chicas. Hola Romina, bueno, nosotros también la verdad que nos lo devoramos el libro, sabrás que lo leímos en un par de días nomás, las dos. La verdad que estuvo bueno también porque nos dio también temas de conversación para hablar también, como que hace volver un poco a la reflexión del tema, bueno, de la dictadura y por un lado, y también el tema de lo que es estar afuera de tu país, y son dos temas como dos temas así bastante grandes que bueno, que me imagino que la mayoría de la gente en este Zoom también de alguna forma más directa, bueno, yo no viví la época de la dictadura, pero mi mamá sí, entonces como que fue también otro momento para hablar de cómo era, cómo se vivía en ese momento, y el tema de viajar o de emigrar, me imagino que todos también acá eh, lo tienen cercano el tema. Yo te quería consultar dos cosas. Una, como que me metí mucho con el personaje en esto me parece rasgos muy femeninos, ¿no? O sea, ella tiene todos sus problemas de su vida y todo, pero hace de su prioridad resolver este misterio en cierto punto de como la fantasía de ayudar a Fernando, de contar su historia, la hace suya. Y todo lo que tiene, o sea, gana el viaje y se va para averiguar eso, lo pone como prioridad, por más que ella nunca hubiese estado en Europa, por más que no tuviera ni idea de lo que había en Estocolmo, quizás prefería ir a otro lado, lo usa para eso. Y mismo durante el viaje es como, bueno, no sé, por ahí gasta más de lo que debería, por más que después sabe que se va a tener que acortar en otras cosas, es como que vive dos realidades. Su realidad la deja un poco de lado y después como que se mete de lleno en esto de querer investigar barra tratar de ayudar o de esclarecer la historia. Y me llamó mucho la atención que no haya leído la carta que le da Sergio para Isabel. Si esto en algún momento fue una posibilidad, ¿por qué lo decidiste así? Está bien que es una carta privada y todo, pero ella también se fue para Estocolmo sin haber contado nada a Isabel, ¿no? O sea, me dejó así un poco como que yo me la jugaba que se iba a leer en el avión como tarde. Ah, mira vos, no lo pensé, creo que ahí sí soy yo, porque yo jamás abriría un sobre que es para otra persona.
Jamás, soy de todo lo contrario a las esposas que abren el teléfono del marido. Jamás agarro su teléfono, ni de mis hijos, ni ningún tipo de correspondencia de nada. O sea, creo que así, esa soy yo. No se me ocurrió que lo podía abrir, fíjate. Me Ok. parece, solo porque eso está, ahora que lo decís me doy cuenta que está detrás. Pero lo que te agradezco que traigas esto, lo de la migración, porque claro, hay otras dos cosas mías que están ahí. Una es la experiencia de migración, obviamente, y todo lo que te modifica y esto de, hay un momento en que ella vuelve a su pueblo y descubre que su pueblo es más chiquito de lo que ella se acordaba, ¿no? Como que ver las cosas con otra perspectiva. Y también descubrir que uno no cabe, porque eso, bueno, los que hemos migrado lo sabemos, uno vuelve al lugar de donde salió y sin embargo no cabe más ahí, porque uno ha crecido de alguna manera, o sea, ha crecido mal, bien, como sea, pero las experiencias te cambian para siempre, o sea, uno nunca más vuelve al lugar o al punto de donde salió. Dice una amiga mía escritora, Sandra Lorenzano, dice que en realidad la nostalgia del migrante o sea, es imposible de llenar porque uno siente nostalgia de un tiempo, no de un lugar. Uno puede volver al lugar, pero el tiempo es otro. O sea, de lo que uno vivió, de esa situación de entonces. Entonces, volver es imposible, es lo que dice ella. Y a mí me parece que eso es una de las cosas que yo siento, eso sí es mío y está ahí. Y lo otro es el profundo dolor por todo lo que pasó en Argentina, por el pasado de Argentina, que claro, yo nací en el 75, el golpe de Estado fue en el 76, imagínense que he vivido poco de eso, pero todo lo que he vivido a través de la gente que me rodeaba, las otras historias, ha sido tan intenso para mí como persona, o sea, tanta necesidad de entender que creo que esas preguntas mías son las que están ahí también, ¿no? Que sí son mías, ¿no? Sí son mías. ¿Qué se hace con todo esto? ¿No? ¿Qué pasa bajo tortura? Yo trabajo con gente que ha sido torturada, ¿no? En Grecia también trabajé en un centro de rehabilitación de víctimas de tortura y ahora en un centro especializado para refugiados traumatizados acá en Stuttgart. O sea, es algo que lo he visto, esa pregunta de qué pasa, del punto de quiebre, ¿no? Creo que hay muchas cosas mías en ese sentido, no en la protagonista, pero de su curiosidad y de sus propias preguntas. ¿Me faltó alguna parte de la No, no, pregunta? pero sí, justamente por su curiosidad me hubiese jugado a la cabeza que la carta la leía. O que Cierto, en el ¿no? cuento Isabel la leyera. Sí, sí, o que se terminara enterando, porque al final es como, ella hizo tanto para eso y está bien, sí, la carta era para Isabel, era la carta de Isabel, pero... Claro. Y después ahora que dijiste que antes el final del libro había sido cuando ella volvía, en las frases que leyó al principio, la verdad que hubiese estado ese final, la verdad que me hubiese gustado también. No por el lado del personaje de Andrés, de cómo evoluciona después y eso, que esto de villano, no villano, eh, que me parece súper interesante la pregunta de está bien, está mal lo que hizo, porque aparte como que deja entrever tampoco como que él se siente mal también con la decisión que tomó, ¿no? Porque él es el que le cuenta a ella también todo para que ella después pudiera ir a Estocolmo, encontrar a Sergio, también la ayuda, también sigue teniendo la carta que le mandó escondida, no es que lo oculta del todo o como esa fina línea entre que quiere que se sepa también, o sea, no que quieren que lo sepa todo el mundo, pero como que también que necesita quizás también compartirlo con alguien, igual que Amanda, que al final después también lo termina hablando con ella, lo que le pasó a ella, con Soledad lo que le pasó a ella, pero al final me quedé medio con la pregunta también de por qué se va a España al final. A mí el final me quedó medio corto, porque me dio un poco, o sea, si lo explicás ahora como con el tema de volver y que uno creció y todo, sí me gusta, pero cuando lo leí el libro, lo terminé de leer, me dio un poco la sensación de escapista, ¿no? De ella estuvo en su pueblo, pasaron cosas, se fue, ahora está en Mar del Plata, tuvo el tema se peleó con Andrés, no sé qué, y se va de Mar del Plata enseguida. Ujú. Como que se escapa, ¿no? No se Sí, queda para resolver el problema. pero No sí. sé, quizá, bueno, no sé si es una justificación de por qué terminé migrando. Tendría que preguntármelo. Fíjate, Clarita está en España viviendo, que es la que hizo realmente ese recorrido
Clara lo dijo, ¿no? El recorrido este que hace Fernando cuando se va, es el recorrido que hizo Clarita dentro de la panza de su mamá. Y ahora está en España. Así que quién sabe si, qué fue lo inconsciente, digamos, que me llevó a eso. Pero me parece que tiene que ver con esto de que migrar es para siempre en el sentido de que es irreversible. Es un proceso irreversible. Vos podés volver, pero todo lo que sucedió, todo lo que cambiaste es irreversible. Entonces, un poco esta cosa de uno no cabe donde estaba. Ujú. No Sí, no, no cabe. lo había visto así ahora con tu explicación, sí, pero cuando terminé de leer el libro me quedé como, pero ¿por qué se va ahora? Se va de nuevo. Se va a buscar otra aventura. Sí. A mí me parece un poco, intervengo acá, ¿no? Como que cierra esto que hablábamos del camino del héroe, ella vuelve con el trofeo, que es poder cerrar esa historia con la carta a Isabel, Ujú. que además tiene la entereza de no abrirla, todas lo hubiésemos abierto, seamos sinceros, todas lo hubiésemos leído. Y bueno, y se aguanta ahí las ganas porque era una carta privada y todo esto. Y una vez cerrada y terminada esa misión, es como que viene esta parte de, bueno, no quepo más en esto y necesito cruzar otra aventura, ¿no? Yo creo que por ahí, así lo interpreté, ¿no? Esta Pero nueva... después de, si hubiese terminado así, pero después la carta de Isabel viene toda la parte con Andrés de que ella se entera que en realidad fue Andrés el que la delató y eso. Y sería otra novela en la cual resolver, digamos, toda la traición de Andrés. Es que es un personaje, sí, Andrés, que da para una novela entera, creo, ¿no? Sí, Como sí. decíamos. Me quedé pensando con lo que decías, Vero. Ahora, no decías directamente eso, pero me hiciste pensar lo siguiente. ¿Por qué esto de apropiarse de la historia de alguien? Y sin embargo, respetar ciertas cosas, ¿no? Y me parece que hay una cosa que tiene que ver con mi forma de pensar que es como muy global, ¿no? Yo pienso que el problema de uno es el problema de todos. Y también es un poco mi pensamiento político, ¿no? Pero me parece que esto de como me cayó a mí, me llegó a mí la historia, yo me tengo que hacer cargo. Porque me tocó a mí. Yo no puedo cambiar al mundo, pero puedo cambiar algunas cosas, las que me tocan, las que llegan a mis manos. Parece que hay un poquito de eso detrás. De esta carta no llegó a destino y yo no puedo cambiar la historia de lo que le pasó a Fernando, pero puedo hacer que llegue a destino, ¿no? Entonces es esto de, sí, yo siempre me he sentido de esa manera, ¿no? No me desresponsabilizo de los problemas de los demás, sino que al revés. Ahí tendríamos mucho para charlar, sobre todo con las colegas psicólogas, que acá hay dos, porque Ale también es psicóloga. Pero esto de que, bueno, es la historia de otro, pero también es la mía, ¿no? Eso me quedé pensando. Gracias. Bueno, vamos con Alejandra. Sí, bueno, mi pregunta era para Susana, ¿es, no? ¿El nombre o Susan? Que cuándo es ese taller si se puede participar de ese taller de lectura donde va a ser el libro de Romina que vas a leer. Es presencial, Alejandra, es presencial. ¡Ah! En Sí, Argentina. sí, Te queda lejos, sí, sí, Alejandra. acá en mi Migración en ciudad, puerta a Argentina a hacer el taller. Ah, ok. a la Mesopotamia. No, bueno, pero por No ahí estoy me muy das la idea bien. y lo abro un poco. Estaría bueno, aunque sea Sí, ese taller que lo hagas online para poder participar, Eh, porque yo ahora no voy a poder ir a Argentina. tomo la idea, tomo la idea, tomo la idea y le Buenísimo. aviso a Romina. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, queda Cecilia. Algunas personas han tenido que salir, que se ve que contaban con más o menos una hora. Yo creo que también vamos a ir de a poquito cerrando, ¿no? Así no nos extendemos mucho más de las 9, que es más o menos, creo, una hora prudencial. Pero bueno, fluimos. Vamos con Cecilia. Gracias, sí, yo me tenía que ir, pero me quedé así enganchada como cuando lo leía. Así que bueno, llegaré tarde. No, un poco comparto lo que contaban recién Verónica y Silvia, también me quedé así como con un poquito de ganas de algo más. He leído novelas más largas y había tanta información que la verdad que tu poder de síntesis, Romy, ha sido tremendo porque como, había mucho, me parece, para explotar, pero entiendo ese punto tuyo de no torturar a ningún lector. Creo que muchas cosas uno se las va imaginando en el medio y hay a veces escritores que relatan en detalles y a veces el detalle tan fino tampoco es lindo. Entonces el resto era imaginación nuestra, ¿no?
de pensar el color de, no sé, del calzado, de cómo caminaba, de las piedritas en el departamento, de todo, ¿no? Mucha imaginación, que está bueno que nos dejen a los lectores ese papel, ¿no? Mi pregunta un poquito es, todo eso que vos vivís a diario en tu trabajo, de parte de tratar con la gente que está refugiada o con otros tipos de situaciones, ¿hace que vuelques muchas de esas cosas en tu escritura? O sea, yo he leído tu libro nomás, sé que tenés tus cuentos, pero de alguna manera es, no sé si es una si está bien lo que voy a decir, pero tipo terapéuticos, ¿no? Hay gente que, no sé, yo tejo, pinto, qué sé yo. No se me ha dado todavía por la escritura, desde que era chica escribí, pero después no seguí. Pero es una manera tuya como de descargar todo eso que tenés dentro en los libros o en los cuentos. Ujú. Sí, yo creo que sí, totalmente. Bueno, por empezar, porque yo creo que desde muy chiquita entré en ese mundo de la literatura como lectora primero, después empecé muy pequeña a escribir a los 8 años, ponele. Fui incluso a taller de escritura, hasta gané un premio a los 11 años. Tuve mi parte de encontrar en la literatura, en la lectura y en la escritura mi forma de expresarme, mi forma de entender el mundo. Y si vieron que cuando decimos por qué elegí esta novela para leer, muchas veces tiene que ver con las preguntas que uno se hace, ¿no? Con los procesos que está haciendo y la necesidad que tiene de indagar en una dirección determinada. Me parece que la escritura hace eso también. Quizá por eso lo que decían, ¿no? Los compañeros que conocen mi escritura posterior, porque hace mucho que escribí La elegida, ¿no? Va cambiando porque también probablemente vayan cambiando los temas o las preguntas que me hago o mucho más probable la profundidad con la que me pregunto ciertas cosas. Pero la sensación es totalmente terapéutica para mí. O sea, lograr, es como que, aunque hayas planteado la pregunta, haber trabajado con la pregunta, ¿no? Porque me parece que no buscamos dar respuesta a estos temas. Estos son temas que están sobre los que solamente nos podemos preguntar cosas, ¿no? ¿Quién puede contestar? Pero me parece que esto de poner en papel, de encontrar la forma de decirlo, de encontrar una forma a las sensaciones, ¿no? A todas las emociones que están ligadas a todos estos temas, es terapéutico, es una forma de ordenarnos. Y creo que en la elegida está ese dolor ese dolor colectivo, ¿no? Nuestro pasado argentino y ligado también al dolor de los pacientes. Era como que, como vos decís, ¿no? A veces es mucho, a veces es muy pesado. Y entonces describirlo o tratar de entenderlo en palabras te produce esa sensación. Además, por lo que decía antes de que se vuelve un objeto que sale de vos. Ya no sos vos, ya no es tu interior. Es algo que está en un papel y que está lejos tuyo y que lo podés dejar descansar y lo podés revisitar, pero ya no sos vos. Entonces eso me parece que es básicamente terapéutico. Aunque lo que hagamos no tiene nada que ver, ¿no? A veces no es que estás escribiendo exactamente el problema que tenés, ¿no? Aunque a veces sí, yo escribí, he tenido un par de historias con mi padre y y escribí una historia, no sé si se van a acordar de eso, capaz que Juan se acuerda, elucubré toda una historia alrededor, pero en realidad estaba trabajando con eso, con esa ansiedad que tenía. Mi padre está lejos, está en Argentina, ¿no? Entonces yo era una situación extraña y necesitaba hacer algo con eso, ¿no? Eso de necesito hacer algo con esto, bueno, escribo, lo bajo al papel, ¿no? Eso, ahí veo lo terapéutico. Y entonces creo que lo hago también adrede. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una serie de relatos y todos estos relatos son también como muy psicológicos y tienen mucho que ver con temas que me han estado ocupando y preocupando durante años. Así que sí, es eso. Es decir, bueno, ahora vamos a darle un cierre a esto, aunque no es que el relato esté cerrado y que ahí se termine el tema, ¿no? Pero por lo menos ahí está, lo convertimos en un objeto y lo bajamos a lo concreto. Qué bueno, Romy, porque a veces eso es multiplicador, ¿no? Vos lo haces, yo lo leo y a su vez asumo cosas de mi vida o de mi alrededor y que a su vez se multiplica. O sea, es increíble. Es como,
La típica cadena de favores, ¿no? Vos Claro, escribiste haciendo, resuelve. Ujú, resuelve. claro, tal cual. Ujú. Claro, porque esa parte de la historia es común, ¿no es cierto? Ujú. Exacto. Gracias, gracias por escribirlo. Bueno, vamos con Paula, que tiene ahora la palabra. Paula, ¿cómo estás? Ay, No, estás en mute Ahora, ahora. y yo tampoco lo tengo muy claro con el Zoom. Estaba buscando el micrófono. Hola Romy, ¿cómo estás? hola Clary, hola a todos. Bueno, no tengo mucha pregunta, era que el libro a mí me encantó, me lo lloré todo, un montonazo. Además yo soy de Mar del, llevo muchos años viviendo fuera, así que cuando contaba ciertos escenarios era como otra vez volver. Eh, a mí me encantó, Romy. Me lo leí encantada. Quería agradecértelo. Eh, y nada, preguntarte si es verdad que sos fanática de los pastelitos de membrillo, porque yo los amo y los extraño mucho. Bueno, tan fanática no soy. Sí me gustan el- Soledad era más fanática viene entonces. por otro lado lo de los pastelitos, no tanto, no sé, es algo muy argentino, ¿no? Y a mí me recuerdan otra cosa. A ver, Cecilia se va a reír, pero cuando juntábamos dinero para irnos de viaje de estudios, hacíamos pastelitos con mis compañeras y salíamos a vender. Entonces de ahí les agarré cariño a los pastelitos. Te lo juro que leía lo de los pastelitos y los hacía mi tía, que también se fue hace muy poquitos años, y era como de verdad, no podía parar de llorar, lloré con todo, lloré con todo. Bueno, Te lo para vos fue agradezco. catártico entonces. Espectacular. Gracias y un beso a todos. Gracias a vos por estar. Bueno, hasta donde veo, creo que no había más manos, así que abra micrófono si alguien quiere decir algo más. Ay, Eh, muchas gracias por esta charla, te lo he puesto en el chat por si acaso. Y me ha encantado compartir este ratito contigo, Romy, y con todos los otros a los que, bueno, salvo a Clara, no os conocía, pero no sé, ha sido muy ins- enriquecedor, ¿no? inspirador, Siempre ¿no? sí, y luego esto es a mí es lo de los clubes de lectura me gusta tanto, porque tú, o sea, el autor escribe un libro, uno lee un libro que es otro libro, y luego cuando comparten un club de lectura es con otros libros y otras experiencias, y es ese efecto multiplicador maravilloso de la literatura, ¿no? Del que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, que lo he disfrutado mucho y que muchas gracias. Gracias a vos y gracias por estar Gracias. y éxito con la novela nueva. Adiós. Y bueno, yo coincido también con Teresa, me encantó, aprendí un montón, me encantó toda la explicación que diste, Romina, me pareció genial entender un poco más del proceso de creación de tu libro y muchísimas gracias por compartirlo y bueno, esperemos que cuando salga la próxima, volver a leerle, volver a tener un taller como este que ha estado genial. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale, por estar. Sí, se suele decir, ¿no? Cuando la gente está en este ámbito de taller, de escribir, que un texto se tiene que defender solo, siempre se dice, ¿no? Porque no está ahí el autor para explicar, es que yo lo que quise decir o me inspiré en esto o en lo otro, sino que una vez que uno lo tiene y se lanza al mundo, ese texto va a ser esto, ¿no? Su propia replicación donde y va a tocar la fibra de cada uno que tenga que tocar, como la tenga que tocar. Pero aún así, Como la tener una botella del mar. oportunidad, como la botella al mar, tal cual. Y bueno, aún así tener la oportunidad de tener un club de lectura así y poder preguntar al autor, que esto no siempre lo podemos hacer, de verdad que inspira y es muy, Ujú. muy enriquecedor, ¿no? Realmente creo que eso es lo que todos queremos más o menos expresar. Yo agradezco a todos los que vinieron, los que están ahí, porque además son coautores de alguna manera. Susana, Juan, que estuvo también, que ha comentado seguramente Gracias, los Luis. capítulos, y Clara, que bueno, que me ha ayudado en muchas cosas, en muchas partes ha completado muchas partes de la historia con historia real, ¿no? Muchas gracias a todos. Vale. Bueno, solo voy a Un leer orgullo para nosotros. una Así es. mini Gracias. cita final y cerramos, que esta cita es de Jan Ries,
que era una novelista anglo-caribeña, bueno, murió en el 1979, nacida en 1890, o sea, hace un montón de tiempo, pero es que creo que cierra todo lo que estuvimos diciendo. La cita es, creo que escribo sobre mí misma porque eso es lo único que verdaderamente conozco. Entonces, más allá de lo que uno escribe, bueno, siempre es uno, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo es la autora? Jan Ries, lo puedo escribir en el chat porque igual lo estoy Dale, dale. pronunciando. Qué Es lindo lo que leíste. Jan Ries, se escribe así. Yo Ahí creo lo que ella pongo. explica todas las elucubraciones que suelen hacer los autores. Muchas veces creo que por ahí los escritores no se ponen a pensar cuánto de ellos hay, o piensan que no hay nada, o que hay poco, y después se terminan de, de descubrir cosas. Ah, eso, yo les cuento una cosa más porque me olvidé de contarles y les dije, les voy a decir después quién es Fernando. ¿Quién es De Fernando? verdad, sí, ¿Qué sí, pasó sí. con la carta? Porque yo no sabía por qué había salido todo esto, me parecía que me lo estaba imaginando. Pero resulta que yo vivía en Ushuaia de los 6 a los 15 años y creo que tenía, sí, 14 o 13, me parece 13. Había llegado la fragata Libertad, que es la fragata escuela donde se forman los marineros en Argentina. Había llegado a la ciudad de Ushuaia. Y ahí se bajaban los marineros y en mi colegio secundario nos habían venido a invitar a las chicas a ir a la recepción de los marineros. Entonces yo fui y era muy pequeña y conocí a un Fernando, un marinero. Ese Fernando, o sea, fue todo muy platónico porque yo era muy niña, obviamente. Pero me pareció el hombre más lindo que había visto en mi vida y era de Misiones. O sea, después cuando me di cuenta que estaba escribiendo de ese Fernando, lo puse como era, ¿no? De lo que me acordaba de los 13 años, imagínense. Pero ese Fernando de Posadas me escribió una carta a Ushuaia y esa carta se perdió cuando emigré. Entonces, y yo he tratado siempre de buscar y de recuperar eso y no he podido. Entonces, yo creo que le lo he estado buscando a ese Fernando, ¿no? Y fíjense que lo busqué sin darme cuenta, ¿no? Así que ese es el tema de... Me di cuenta totalmente después, mucho más tarde, de por qué esto era así como era, ¿no? Así que esa Qué era bueno, la Romina. carta, yo buscaba la carta, Increíble. se me había perdido. Un broche de oro para Mire este. todos los corazoncitos que despertaste. Sí, gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Gracias, Romy. Como Gracias. dicen por ahí, vamos por el siguiente libro. Totalmente, lo esperamos. Y todo el mundo a escribir, ¿no? Que en el planeta necesita palabras, las que sean, lindas, feas, duras, suaves, pero a escribir que se necesita mucho. Lo que sea, pero no el Cura, silencio. que cura. Que no quede el silencio, por favor. Bueno, adiós a todos, muchas gracias. Adiós. Adiós Gracias. por todo el Saludos. mundo.